Es difícil pensar que Brasil, uno de los países más poderosos y ricos del planeta, en una ocasión, estuvo bastante cerca de entrar en un conflicto bélico con Reino Unido. Comenzamos pues con cuando Brasil casi empieza una guerra contra Reino Unido. Primero que nada, tenemos que entender por qué las cosas entre los dos países llegaron a tales extremos. Todo empieza con la ley del Tratado para la supresión de la trata de esclavos y con la aprobación de la ley Eusebio de Queiroz. Estas dos leyes trataban de frenar o detener el tráfico de esclavos hacia Brasil. Recuerda que en 1831, Brasil, digamos, que eliminó la esclavitud, pero siempre había una excepción. Las leyes que mencioné significaban un avance para la nación por ellos mismos, aunque también Gran Bretaña o Inglaterra tuvo un papel importante en esto. En 1845, el Parlamento inglés aprobó la ley Bill Aberdeen, en inglés Aberdeen Act. Concedía a la Marina Real Británica de apresar cualquier nave envuelta en el tráfico de esclavos, en cualquier parte del mundo. No era que el imperio brasilero quería eliminar la esclavitud, puede que en parte sí, pero en un porcentaje mayor fue más bien la presión de la ley Bill Aberdeen. Déjame decirte que era una fuente de ingresos importante para el país, pero declinaron a ello por la presión. Con la abolición de la esclavitud en Brasil, las relaciones con Reino Unido mejoraron o más bien se reducieron las tensiones. Como ellos cedieron a la presión de Inglaterra, ellos sentirían una humillación que traería consecuencias después. El 2 de abril de 1891, el mercante Prince of Wales zarpó o salió de Glasgow, Escocia, para dirigirse con cargamento de carbón, cerámica, tejidos, aceite y vino para Buenos Aires, Argentina. Entre el 5 y 8 de junio del mismo año, tuvieron que llegar a la provincia de Río Grande do Sul, ubicada en Brasil. El buque encalló o llegó a una zona desértica de playas peligrosas. Pasarían solo 4 días después sin saber nada de ellos. Entonces, Bento Venancio Soares habló con el cónsul británico en Río Grande. Le habló a Henry Bredenkarst Vereker y le informó que se encontraron cuerpos víctimas de un naufragio. Pensando que el buque pueda ser británico, inició una investigación para confirmarlo. Y sí lo era. Si profundizamos en el caso, habían muerto 10 personas. Con dificultad para identificarlos, solo pudieron con el comandante. Luego, Vereker le dijo mediante una carta al presidente de la provincia de Río Grande. Le dijo lo siguiente, que era un incompetente y lo culpaba de que los tripulantes fueron asesinados por saqueadores. El secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Earl Russell, dio una contundente respuesta. El gobierno británico dijo lo siguiente al cónsul en Río Grande. Es evidente a partir de sus despachos que ha habido negligencia grave, sino mala conducta por parte de las autoridades locales de Brasil, y que incluso hay razones para sospechar que el saqueo de la carga y de los efectos de los pasajeros, e incluso el asesinato de algunos de los supervivientes del naufragio, han sido el resultado de la negligencia. Es evidente que Reino Unido no estaba contento. Reino Unido estaba a cartas en el asunto. Después de investigar profundamente, encontraron a uno de los participantes en el saqueo de la nave, porque la nave fue saqueada. Este era un indio llamado Mariano Pinto, y dice que otra persona estaba con él, señalando o culpando a Manuel María Rodríguez, quien huyó a Uruguay. El indio que mencioné no fue muy juzgado, porque no tenían muchas pruebas. Para algunos esto puede parecer algo compasivo, pero para otros se puede ver como negligencia o algo peor. Después de un tiempo, las autoridades brasileras estaban ya un poco hartas de estar buscando constantemente sin encontrar nada, señalando la posibilidad de que los sospechosos ya habían huido a Uruguay. A partir de aquí, adelantaré un poco la historia de esta situación, pues se resume en cambios de poder, más poder militar y naval y también más tensiones. Hasta que llega Christian, una persona importante en este conflicto. Ocurrió una crisis en Brasil y hubo un cambio de poder. Los responsables del saqueo y todo lo relacionado con el búnker nunca aparecieron, y de hecho ya era un caso hasta perdido. Y de hecho también, si bien la población de Brasil no les agradaba mucho a los británicos, tenían que admitir que la zona donde se encontró el búnker, llamado Albardão, era el barrio más peligroso.
dando a entender que es muy probable que residentes de esa zona sean los culpables. Y los británicos no estaban muy alegres por no tener algún tipo de compensación por este lío, y lo demostraron en sus cartas. Llegamos al incidente más importante y más fuerte de esta historia, el incidente de la fragata Forte. Brasil y Reino Unido seguían en malos términos, y esto no ayudó a mejorar las cosas. Ten entendido que lo que diré son declaraciones nada más. Puede que sean verdad o mentira para ser las víctimas. A las 7 de la noche, el martes 17 de junio de 1862, el reverendo George Geoffrey Ward Clemenger, capellán de la fragata HMS Fort, junto con el teniente John Elliot Spring y el guardamarina Hornby, regresaban de Tijuca, una zona de Río de Janeiro muy bonita. Se dirigían a tomar el Machabomba, un pesado carro de 2 pisos, o sea, un transporte, a Río de Janeiro cuando fueron detenidos por un centinela o un guardia. George se dio cuenta y pregunta: ¿usted qué quiere? Tras el guardia, lo detuvo con la culata donde tomas el arma y lo amenazó con su bayoneta, mientras llamaba a más guardias. Llegó a complicarse tanto que estuvieron presos. Mientras todo esto sucedía, Reino Unido planeaba la guerra, pues estas personas que fueron apresadas eran políticos. Debido a los sucesos con el buque anteriormente, estaba difícil que negociaran un acuerdo. William Creasy, así se llamaba, decidió pedir que el país se disculpara por esta ofensa, pues él fue encarcelado y además es fácil de suponer que su detención fue más bien por abuso de poder por parte de los policías. Exigió 3.200 libras. Los brasileros, al ver esto, se enfurecieron al punto de tomar las posesiones británicas en Brasil. Además, el país presentó una contraoferta. En vez de pagar esa gran suma de dinero, solo pagarían compensaciones a William Creasy por la brutalidad de los policías y por los embargos capturados por él, y también por violar el territorio nacional. Al final, Leopoldo I de Bélgica tuvo que entrar en acción porque los dos países no aceptaban nada. También era porque no se caían nada bien. Brasil aceptó su ayuda, pero solo en incidente con el fragata Forte. Todos aceptaron y pagó por adelantado una indemnización al Reino Unido, explicando que la discusión entre los dos países no era por el dinero, sino más bien por el desprecio al país. Por último, se dio a favor el caso de Brasil, o sea, ganaron los brasileros. Y como ellos les habían pagado un dinero por adelantado a Reino Unido, querían tenerlo de vuelta, y una disculpa aparte. Tal vez sea por la actitud inglesa o por no estar de acuerdo con el veredicto, pero ni el dinero ni la disculpa la cumplieron. Y esto ha sido el video por hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales, suscribirte al canal, darme like o dislike y comentar algo que quieras. Hasta la próxima.